Imagina estar frente a la cruz más famosa de la historia. La madera está manchada de sangre, el cielo se oscurece, y sobre la cabeza de Jesús hay un pequeño letrero clavado con burla y desprecio. 4 letras. 4 letras que casi todos hemos visto, pero que muy pocos entienden de verdad. INRI. La mayoría cree que es solo una sigla latina. Una simple traducción escolar. Un detalle más del relato de la crucifixión. Pero ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si esas letras escondieran un mensaje político, religioso e incluso profético? ¿Y si INRI fuera una declaración de poder, una provocación directa al Imperio Romano y a las autoridades religiosas de la época? Porque ese letrero no estaba ahí por casualidad. Fue escrito en varios idiomas. Fue discutido, cuestionado. Y, según los evangelios, no quisieron cambiarlo, aunque se los pidieron. Hoy vamos a viajar al corazón del siglo I, a los pasillos del poder romano, a las tensiones religiosas de Jerusalén, y a los textos originales que revelan por qué esas 4 letras han sobrevivido más de 2000 años. Esta no es una teoría moderna. No es una conspiración inventada. Es historia documentada. Y su significado es mucho más profundo de lo que te han contado. Porque cuando entiendes qué significa realmente INRI, la cruz deja de ser solo un símbolo de muerte. Y se convierte en un mensaje que estremeció al mundo. Y aquí es donde comienza nuestra historia. El letrero que no era un simple letrero. Y Pilato escribió también un título, y lo puso sobre la cruz. Así lo relata el Evangelio de Juan. Pero ese gesto, aparentemente sencillo, fue en realidad un acto cargado de intención. En el mundo romano, la crucifixión no era solo una forma de ejecución. Era un espectáculo público. Un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a desafiar al poder de Roma. Sobre la cabeza del condenado se colocaba el titulus. Un letrero que explicaba el crimen cometido. Ladrón. Asesino. Rebelde. Pero en el caso de Jesús, el texto fue diferente. No decía, blasfemo. No decía, agitador. No decía, mentiroso. Decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En latín. Ieps Nazarems Rex Ipdaeorum. Las iniciales formaban una palabra que resonaría durante siglos. INRI. Y aquí ocurre algo que muchos pasan por alto. El letrero no estaba escrito en un solo idioma. Según los textos bíblicos, estaba en hebreo, griego y latín. Hebreo, el idioma del pueblo judío. Griego, la lengua internacional del comercio y la cultura. Latín, la voz oficial del Imperio Romano. Era un mensaje que todos podían leer. Nadie quedaba excluido. Jesús no fue presentado como un criminal común, sino como un rey ejecutado por Roma. Y eso desató una reacción inmediata. Los principales sacerdotes corrieron hacia Pilato indignados. No querían que se leyera, Rey de los Judíos. Querían que dijera, este dijo, soy Rey de los Judíos. Una diferencia mínima, pero con un significado gigantesco. Porque una cosa es acusarse a uno mismo, y otra muy distinta es que Roma lo declare públicamente. La respuesta de Pilato fue seca, definitiva y estremecedora. Lo que he escrito, escrito está. Y con esas palabras, el letrero quedó clavado para siempre. Pero la verdadera pregunta no es qué decía el letrero. La verdadera pregunta es, ¿por qué Pilato se negó a cambiarlo? Y para entenderlo, debemos retroceder aún más. Hasta el miedo de Roma a los reyes. Y al poder oculto detrás de esas 4 letras. Roma, los reyes. Y el miedo al poder. Para entender por qué INRI era tan provocador, hay que comprender una verdad incómoda. Roma no toleraba reyes.
En el Imperio Romano solo había un poder supremo. Un solo señor. Un solo nombre que podía llevar el título de rey. ¿El César? Cualquier otro que se proclamara rey era, automáticamente, un enemigo del Estado. Un rebelde. Un traidor. Por eso la acusación contra Jesús no fue principalmente religiosa. Fue política. Los líderes judíos sabían algo crucial. Pilato no se habría molestado por una disputa teológica, pero sí por una amenaza al orden romano. Así que cambiaron la acusación. No dijeron: este hombre blasfema contra Dios. Dijeron: este hombre se hace llamar rey. Y eso lo cambiaba todo. Ahora bien, Pilato no era un tonto. Sabía que Jesús no comandaba ejércitos. No tenía armas. No lideraba una rebelión armada. Y aún así, ordenó que el letrero dijera exactamente eso. Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque el titulus también era una herramienta de humillación. Roma disfrutaba exhibiendo a los vencidos. El mensaje era claro. Miren a su rey. Así termina cualquiera que desafíe a Roma. Pero aquí está el giro inesperado. Al escribir Rey de los judíos en 3 idiomas, Pilato no solo se burlaba de Jesús, también estaba provocando a las autoridades judías. Era una venganza silenciosa. Un recordatorio cruel de quién tenía el verdadero poder. Ustedes lo entregaron. Ustedes lo acusaron. ¿Y ahora? Este es su rey, colgado de una cruz romana. Sin embargo, lo que Pilato no podía controlar era el efecto simbólico de esas palabras. Porque para muchos que leían el letrero, no sonaba como una burla. Sonaba como una proclamación. Y aquí es donde INRI comienza a adquirir un significado mucho más profundo. Uno que va más allá de Roma, más allá de Jerusalén, y que conecta con antiguas profecías. Pero para descubrir eso, debemos mirar con atención el idioma original y el peso oculto de cada palabra escrita en la cruz. 4 letras, 3 idiomas y un mensaje oculto. Hasta ahora hemos visto el contexto político, pero el verdadero poder de INRI no está solo en Roma. Está en el lenguaje. El letrero decía: Iex Nazarems Rex Itaeorum. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. En latín, esas palabras parecen simples, directas, administrativas. Pero recuerda algo crucial. El letrero también estaba escrito en hebreo. Y aquí ocurre algo que durante siglos pasó desapercibido para muchos. En hebreo, la frase habría sido algo muy cercano a Yeshua Anotri Meleja Yehudim. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Ahora observa las primeras letras de cada palabra. Yeshua, Anotri, Mele, Yehudim. Forman algo inquietante. Y HMH. ¿Te suena? Porque esas letras son casi idénticas al nombre sagrado de Dios en el judaísmo. YHWH. El tetragramatón. El nombre que no se pronunciaba. El nombre reservado solo para Dios. Para los líderes religiosos, esto era impensable. Un sacrilegio absoluto. Colocar un letrero sobre un hombre ejecutado, que, al leerse en hebreo, recordara visualmente el nombre divino. Era más que una provocación. Era una blasfemia. Y ahora entiendes por qué reaccionaron con tanta furia. No era solo la palabra rey. Era lo que sugería. Jesús, rey. Y el eco del nombre de Dios. Aunque los evangelios no dicen explícitamente que Pilato fuera consciente de este detalle hebreo. El resultado fue devastador para las autoridades religiosas. Porque, sin quererlo, o quizás queriéndolo, el letrero unía 3 ideas prohibidas. Jesús, realeza, divinidad. Y lo hacía a la vista de todos. Para algunos, fue el colmo de la humillación. Para otros, fue la confirmación de algo que ya creían.
Y aquí la historia da un giro aún más profundo. Porque ese mensaje no terminó en la cruz. Se transformó en símbolo, en credo, y en una declaración que sobrevivió imperios. Pero para entender por qué Inri no fue borrado por la historia, debemos ver qué ocurrió después de la cruz. Y cómo esas 4 letras comenzaron a cambiar el mundo. De burla a bandera. Al principio, Inri fue un instrumento de humillación. Un mensaje romano clavado en madera. Un castigo público. Pero la cruz no fue el final de la historia. Días después de la crucifixión, comenzó a circular un rumor imposible. Luego, un testimonio. Después, una convicción inquebrantable. El crucificado había resucitado. Y con ese anuncio, todo cambió. Para los primeros seguidores de Jesús, el letrero sobre la cruz dejó de ser una burla. Se convirtió en una verdad revelada. Jesús no fue el rey en sentido político. No gobernó con ejércitos. No tomó palacios. Su reino, según proclamaban, no era de este mundo. Y sin embargo, el título seguía siendo correcto. Rey. Con el paso de los años, los cristianos comenzaron a reinterpretar el letrero. Aquello que Roma escribió para humillar. La fe lo transformó en proclamación. Jesús el Nazareno. Rey. Pero no solo de los judíos. Rey del sufrimiento. Rey del sacrificio. Rey de los que no tenían voz. Y aquí hay un detalle histórico poderoso. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, el Imperio Romano intentó borrar sus símbolos. Perseguía creyentes. Destruía textos. Prohibía reuniones. Pero Inri sobrevivió. Apareció en manuscritos antiguos. En arte paleocristiano. En relatos transmitidos en secreto. Porque era imposible borrar algo que ya había sido clavado en la historia. Con el tiempo, cuando Roma dejó de perseguir y comenzó a adoptar el cristianismo, el mismo símbolo que había sido instrumento de terror, se convirtió en emblema de fe. La cruz. Y sobre ella, las 4 letras. Pero el significado de Inri no se detuvo ahí. Porque siglos más tarde, teólogos, místicos y estudiosos comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Y si Inri no fuera solo una sigla histórica, sino también un mensaje espiritual? Para responder eso, debemos adentrarnos en interpretaciones posteriores. Algunas conocidas, otras casi olvidadas. El misterio que nunca se cerró. Con el paso de los siglos, Inri dejó de ser solo historia y se convirtió en pregunta. Teólogos medievales comenzaron a mirar esas 4 letras, no solo como iniciales latinas, sino como un símbolo cargado de capas. Algunos vieron en Inri una proclamación universal. Jesús como reino de un pueblo, sino de la humanidad entera. Otros fueron más lejos. Interpretaron las letras como un mensaje espiritual cifrado. Una enseñanza condensada en 4 signos. Para los místicos, nada en la cruz era casual. Ni la forma de la madera. Ni las palabras. Ni el orden. Inri empezó a leerse como un puente. Entre el dolor humano y lo divino. Entre la muerte y la esperanza. Incluso surgieron interpretaciones alternativas en latín. Usadas como reflexión teológica, no histórica, como por ejemplo, Igne natura renovatur integra. Por el fuego, la naturaleza se renueva por completo. No era lo que decía el letrero original. Pero revela algo importante. Inri ya no pertenecía solo al pasado. Se había convertido en símbolo vivo. Reinterpretado una y otra vez. Según la época, la fe y el miedo de cada generación. Y aún así, entre todas las lecturas, una verdad se mantenía intacta. Esas 4 letras nacieron en un contexto real. Político, violento y humano. No fueron puestas para inspirar. Fueron puestas para destruir. Y, sin embargo, terminaron inspirando a millones. Ahora la historia se acerca a su punto más delicado.
Porque entender qué significa realmente INRI no es solo una cuestión de traducción. Es decidir desde dónde miras la cruz. Como burla, como crimen o como revelación. Pero antes de llegar ahí, queda una última pieza que encajar. Una que conecta el pasado con quien está escuchando esta historia ahora mismo. Y es ahí donde todo cobra sentido. Las 4 letras que te miran. INRI sigue ahí. 2000 años después. Sobre cruces de madera, de piedra, de oro. En iglesias, en caminos, en hospitales. En lugares de dolor. Y de esperanza. 4 letras que nacieron como burla romana. Como advertencia política. Como castigo público. Pero la historia hizo algo inesperado con ellas. Las volteó. Porque INRI ya no habla solo de lo que Roma quiso decir, sino de lo que ocurrió después. Habla de un hombre ejecutado como rey, que terminó siendo recordado como algo más. De un poder que no se sostuvo con violencia, sino con sacrificio. Para algunos, INRI sigue siendo solo una sigla en latín. Para otros, es una proclamación de fe. Y para muchos, es una pregunta abierta. ¿Qué clase de rey muere por su pueblo? ¿Qué tipo de poder vence muriendo? ¿Qué mensaje puede sobrevivir cuando fue escrito para humillar? Tal vez por eso esas letras no desaparecieron. Porque no intentan imponerse. Solo están ahí. Esperando ser leídas. La próxima vez que veas una cruz y tus ojos se detengan en ese pequeño letrero, recuerda esto. INRI no fue puesto para cambiar el mundo. Pero terminó haciéndolo. Y ahora, la pregunta no es qué significan esas letras. La verdadera pregunta es, ¿qué significan para ti?